Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana estaremos abordando algunas informaciones, reflexionando sobre algunos temas que han marcado agenda noticiosa durante los pasados días. ¿Qué pasa con esas denuncias que ha formulado el expresidente Evo Morales? La consecuencia de aquellas denuncias del pasado lunes ha ido generando muchas decisiones a nivel de la institución Verde Olivo, a nivel del Ministerio de Gobierno. La denuncia daba cuenta de una suerte de encubrimiento al narcotráfico a raíz de la suspensión abrupta de un operativo precisamente que tendría que haberse realizado en esa oportunidad. Se habla del 25 de marzo en el Valle de Sacta. Pero inmediatamente formulada la denuncia el pasado lunes, al día siguiente se desarrolla el operativo, obviamente con la detección de 4 laboratorios, ninguna persona detenida, y las consecuencias posteriores han sido cambios de autoridades en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y también en la orden de intervención, así también de procesos a las autoridades salientes. Esto ha generado muchas repercusiones, tomando en cuenta las implicaciones que ha tenido no solamente en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, sino también se dice que existirían algunos otros elementos como el político. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el curso de este proceso a nivel de la Corte Internacional de Justicia en el tema de las aguas del Silala. Hay diversos criterios que se han manejado y por lo menos se han llegado a conocer algunos detalles acerca de lo que dijo Chile, acerca de lo que dijo Bolivia en estos alegatos orales, en esta fase que tendrá que concluir, entendemos, el 14 de este mes. Y se habla, así lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que un resultado final habría dentro de 6 meses. Este es el segundo punto del programa. Y finalmente, algunos apuntes respecto a informaciones que han surgido en función del viaje del presidente Luis Arce a un encuentro con su homólogo argentino para dar cuenta de negociaciones en torno a la venta de gas. Hay buenas noticias, dice que Argentina tendría garantizado el gas boliviano. Estos 3 puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y en función de un sorteo previo que hemos realizado en el marco ya de una situación usual en los últimos programas, está en principio, le damos la bienvenida al exministro de Defensa, a Javier Zabaleta. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista Williams Vascopé Laruta y finalmente el investigador Roger Cortés. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don Javier Zabaleta. ¿Qué nos puede mencionar respecto a este primer punto? ¿Qué sensación ha dejado? ¿Qué es lo que estará ocurriendo
usted que fue parte también del órgano ejecutivo, cómo se manejan las informaciones, sobre todo en un tema bastante delicado como es la lucha contra las drogas. Adelante, don Javier Zabaleta. Bueno, buenas tardes, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en Panamericano. Un saludo a toda la audiencia, a Roger, a William, nuestros co-invitados acá también. Y bueno, este tema de los audios que se han filtrado en los últimos días respecto a un operativo al parecer delincuencialmente abortado por parte de la policía, un operativo antidrogas, nos sitúa nuevamente en algunos temas que Bolivia ya tiene que comenzar a discutirlos en profundidad, porque yo he visto algunos periódicos, algunos medios de comunicación que sale este caso y más bien se centran en que ¿por qué denuncia a un coronel y no denuncia a un viceministro? ¿Por qué se denuncia a un viceministro y no a un ministro? Otros están más bien poniendo la tinta en que si sabía el presidente antes de que Evo lo lance, o que Evo lo lanzó sin que sepa el presidente, o si sabía el vicepresidente, cuando los temas que nuevamente pone en debate este asunto son mucho más profundos, mucho más serios y de mayores consecuencias para todos nosotros, todos los bolivianos, seamos opositores, oficialistas de un partido o del otro, o no tengamos afiliación alguna, nos afectan. ¿Y cuáles son esos? Por lo menos yo detecto aquí dos temas serios que cada boliviano, cada boliviana, todos los que nos están escuchando aquí a través de Panamericana en todo el país, deberíamos sentarnos a pensar en algún momento y discutirlo con nuestra familia, con nuestros vecinos, etcétera. Y el primer tema es la situación de la policía. No es simplemente un coronel que ha decidido violar la ley o ser parte de la delincuencia organizada, del narcotráfico, etcétera. Es un tema de la institución policial, porque estas denuncias no datan de ayer, no es el primer caso, no es solo en este gobierno, no alcanza solamente al Chapare, y por el contrario, desde no sé cuántos gobiernos anteriores, los casos de policías, y no estamos hablando de un policía subalterno, sino de coroneles, comandantes, directores, que se involucran, y no solamente en narcotráfico, sino en actos delictivos, es realmente abrumador la cantidad de casos. Y no podemos caer en la ingenuidad de pensar de que ha sido un coronel, dos coroneles o tres coroneles, o un director o un comandante, únicamente los que han involucrado a su institución en esto. Es un asunto que ya hace a toda la institución policial, y el debate aquí que debemos iniciar es cómo corregimos esto. La policía como está ahorita, la institución policial como está diseñada en este momento, más bien hace que una persona honesta que entra a esa institución tenga más probabilidades de terminar siendo deshonesta ahí adentro que continuar siendo honesta. O sea, los policías que terminan su carrera en la institución policial de forma honesta ya han pasado a ser la excepción. Han pasado a ser la minoría, y esto es porque dentro de la propia institución no se están creando los mecanismos suficientes como para mantener al policía, ya sea subalterno, comandante, lo que sea, con cierta impermeabilidad a la delincuencia dentro de la propia institución. Y esto es lo que se llama la transformación de la policía boliviana. ¿Cuándo vamos a encarar ese tema con la profundidad que requiere? Necesitamos ahí, porque no es un tema fácil, es una institución bastante grande, es una institución
con una estructura muy arraigada al interior, etcétera. Entonces no es una cosa fácil transformarla desde sus propios institutos policiales, universidad policial, hasta sus formas de operar en sus comandos, etcétera. Y si Bolivia no encara esta transformación pronto, no va a haber forma en la que la seguridad ciudadana, mejore, y dos, va a continuar habiendo un sindicato, porque a ratos la policía parece eso, un sindicato uniformado que interfiere con la labor política, en este caso, de las autoridades. Es decir, y de mala forma, es decir, porque sería interesante que interfiriera con las labores políticas para buenos resultados, para buenas cosas, pero no, más bien es al revés, interfiere y el mejor ejemplo ha sido el golpe de Estado, donde su intervención ha sido decisiva para el derrocamiento de un gobierno. Entonces, todos estos elementos hacen ver a una institución, ya no a un coronel, sino a una institución totalmente demacrada y que no da ninguna señal de mejora en los próximos meses o años. Por el contrario, si ustedes comparan la policía de hace 20 años atrás con la policía de ahora, está peor. Y si no, todos los bolivianos no comenzamos a debatir sobre la transformación de la institución policial, estos casos van a continuar siendo cosa de noticieros cada semana, y no es esa la sociedad, no es ese el país que aspiramos todos los bolivianos, estoy seguro. Por lo tanto, debemos hacer presión para transformar la institución de una buena vez, para que esto se evite y tengamos una institución como la que añoramos, que es una institución al servicio más bien de la población y de los intereses de la seguridad interna. El otro tema que hay que discutirlo de una buena vez, porque tenemos ejemplos críticos ya en otros países, es el tema del narcotráfico. El narcotráfico cada día permea de forma más agresiva y violenta las instituciones de los estados en todo el mundo. Lo que está pasando en México, en Brasil, en Colombia incluso, ya son ejemplos brutales de cómo el narcotráfico puede realmente afectar la vida y la seguridad de los países enteros, mucho más grandes que el nuestro. Y para hacer completo este debate, lo primero que tenemos que hacer es saber de que el narcotráfico tiene su raíz más sólida en el efecto de la demanda y del consumo masivo en países altamente desarrollados. Mientras ese consumo y esa demanda de drogas en los países altamente desarrollados sea pero tan grande, y cuando hablo de que es grande, estoy hablando de miles y miles de millones de dólares en demanda por drogas, pues nuestros países no van a poder combatir eficientemente el narcotráfico o finalmente la producción de drogas. Y aquí debemos nomás tener una posición respecto a lo que significa, más allá de lo que es el narcotráfico y de lo que son estos productores de drogas. Necesitamos saber también qué es lo que los países desarrollados hacen para evitar el consumo en sus sociedades. Por el contrario, están legalizando. Varios países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos, están comenzando a legalizar uno u otro tipo de drogas paulatinamente. Entonces,
Si no analizamos este tema en profundidad, vamos a caer en eslogans sobre lo que es el narcotráfico, en eslogans sobre lo que es la lucha contra el consumo de drogas, y el problema de esos eslogans es que termina siendo Bolivia, México, Colombia, donde se derrama la mayor cantidad de sangre en estos temas, y resulta que en los países desarrollados son cada vez más permisivos con el consumo de drogas, o si esa va a ser la política, ser más permisivos sobre el consumo de drogas, y amerita una estrategia a largo plazo de legalización de esas drogas. Bueno, entonces también hay que hablarlo así con esa claridad, con esos países y entre nosotros, para definir una estrategia seria, eficiente y eficaz a largo plazo. Lo otro es cae nomás en los eslogans tradicionales, que muera el narcotráfico, que muera la violencia, y que tratar de combatir y nada más, y así estamos décadas y décadas con unos costos en vidas humanas, en violencia, en desarrollo y en recursos para la lucha contra este flagelo, que nos termina agotando, institucionalmente, digo, a nuestros países. Así que yo creo que se mejoraría mucho si de forma multilateral se comienza a debatir este tema en profundidad, pero con la responsabilidad que significa, no solamente de los países como los nuestros, donde hay tráfico de drogas, sino también donde el consumo es realmente gigantesco. O sea, la cantidad de drogas que requiere Estados Unidos o Europa es tan grande que hace pues de que el narcotráfico sea muy redituable, y así es difícil combatirlo en países pequeños o de una pequeña economía como el nuestro. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Javier Zabaleta. ¿Qué dice usted, doctor Vascopé, que mencionar frente a este primer punto? José Luis, muy buenas tardes, amigos. Un buen fin de semana a todos los que nos escuchan. Un saludo especial aquí a Javier, ex ministro de Defensa, Javier Zabaleta. Un gusto estar nuevamente en la mesa con él. A nuestro querido amigo y admirado siempre por mi persona en las épocas que él tuvo que combatir con la dictadura, un hombre de análisis profundo y crítica profunda de lo que fue esos momentos de los 80 y 90, como es Roger Cortés. Mucho gusto estar nuevamente con él. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, ¿no? Un saludo a todos aquellos que cada fin de semana están pendientes de este diálogo en Panamericana, porque analizamos cosas muy álgidas, importantes, de vital importancia en el quehacer del ciudadano boliviano. El temario de hoy día, realmente, cuando tú, José Luis, me hacías la invitación y teníamos que hablar de 3 puntos, especialmente de criterios acerca de reciente denuncia del expresidente Evo Morales sobre el encubrimiento al narcotráfico, yo creo que tenemos que ser bastante delicados y acuciosos en este tema. Esta denuncia que ha aparecido recién, José Luis, amigos de Panamericana, de unos audios que el exmandatario lo hace, podría haber pasado desapercibido si lo hubiera hecho uno de la oposición, no se le hubiera dado tanta importancia por los medios ni en el ámbito político, pero lo hace un exmandatario, un expresidente, y un expresidente bastante cuestionado, un expresidente que ha salido bastante golpeado antes que fugue de este país por su intención de prorrogarse, y después se trajeron la inventiva de que hubo golpe de Estado, cuando ellos obviamente tienen en su espalda y en su conciencia el caso del fraude electoral del 2019. Pero bueno, hoy está otro gobierno, es decir, otro presidente de un mismo partido político del ayer, pero son otros actores políticos, es decir, la cúpula actual del gobierno es otra cúpula de poder. La anterior cúpula derrotada y que se dio a la fuga es otro grupo de poder dentro del MAS. Para hablar de esto, de las denuncias del narcotráfico, de estos supuestos narcoaudios,
creo que hay que visibilizar lo que está ocurriendo dentro del movimiento al socialismo. Para nadie es ajeno que esto, ¿no?, es a consecuencia de la guerra interna que se está desarrollando dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuál es el objetivo de Evo Morales al mostrar esto? ¿Cuál es su fin de mostrar este caso que apareció en el Valle de Sacta, allá en el Chapare, indicando de que se habría dejado, o se habría dado la orden, la contraorden de que salgan del lugar donde se habría encontrado unas fábricas respecto al tema de narcotráfico? ¿Cuál sería? ¿Evo Morales tendrá esa moral como para hacer esta denuncia, aparte de los audios? Mucha gente lo va a cuestionar. Yo la verdad dudo mucho de la moral de Evo Morales, porque ustedes entenderán que el 2019, un 30 de julio del 2019, algo parecido pasó, pues, y esto está registrado en los medios de prensa. Algo así como ha pasado este 25 de marzo de este año, lo que está denunciando Evo Morales, de que se dio una contraorden de que salgan de ese lugar, algo similar pasó el 2019 en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de el movimiento al socialismo, cuando el ministro Carlos Romero era ministro, y cuando obviamente las circunstancias eran otras, y ahí estaba de comandante de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico Maximiliano Dávila. Este reportaje que da a conocer El Deber señala, ¿no?, porque lo publica, que en la madrugada del 30 de julio del 2019 se ejecutó una operación con el secuestro de cocaína en avionetas que estaban en el aeródromo Mundaca de Cotoca, en Santa Cruz. Según el reporte, Maximiliano Dávila, quien entonces era jefe de la Fuerza Antidrogas del país, dice, no, El Deber, ordenó borrar el operativo. Según este reporte, publica El Deber, en la pista habían hombres armados de nacionalidad colombiana, brasileña y boliviana, que ejecutaban recarga de combustible, embarque de droga para enviarles al destino en Argentina, Brasil, Paraguay. Ese día se detuvo varias personas, pero luego la operación fue anulada, indica El Deber. Señala un reporte reservado, cita de nuevamente El Deber. Además de la operación de la FELCN, se ejecutó a raíz de una denuncia que daba cuenta de las operaciones aéreas de sospechosas, sin autorización de la DGAC. Ahora esa unidad policial anunció una investigación para esclarecer el hecho. Ojo, el 2019 ha ocurrido este hecho y que también se lo dejó así. Vamos a la actualidad. Hay una denuncia de alguien que justamente ha participado en esto y que obviamente ha levantado una polvadera de críticas, de hipótesis, de describir qué está pasando en nuestro movimiento al socialismo, porque como lo hace un exmandatario, que no vamos a decir que tiene su virtud una moral como para hacerlo, y he mostrado en este momento que el 2019 pasó algo similar en el gobierno de Evo Morales y no se hizo nada. Pero Evo Morales lo hace ¿con qué objetivo? Uno, para limpiar su imagen y decir, yo no estoy metido absolutamente en narcotráfico, ¿no? Una hipótesis. Segunda, podríamos decir, o lo está haciendo con el fin de golpear a quién, porque ahora salió, ¿no?, en la mañana de este viernes, si mal no recuerdo, salió diciendo de que lo hace para proteger el gobierno de Arce Catacora. Creo que uno de los objetivos de Evo Morales al sacar estos videos o estas grabaciones es justamente para descabezar y golpear a la Policía Nacional, en tanto lo que es la fuerza de lucha contra el narcotráfico. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque se ven involucrados varios altos jefes policiales. ¿A quién apunta? ¿Solo a la policía? ¿O es un misil directo al ministro de gobierno? Y si es al ministro de gobierno, es al gobierno de Arce Catacora.
Y si fuese así, obviamente esto devela lo que siempre ya se está mostrando, la división interna dentro del MAS. Cuando cae Maximiliano Dávila, obviamente quien inmediatamente desaparece de escena es Evo Morales. Es más cauto, ya no sale del país, no viaja, ¿no? Y es una forma, digamos, de decir, este ciudadano que se ha comprometido con el narcotráfico, porque son justamente las acusaciones que se le hace, Evo Morales retrae un poco. Y quien desaparece del espectro totalmente, hasta hace unos cuantos días que aparece nuevamente, es el señor Quintana, ¿no? Entonces uno ya empieza a conjeturar, a sacar hipótesis, buenas, malas, lo que fuese. Entonces, ¿esto qué devela? Creo que devela muchas cosas, José Luis, amigos de Panamericana. Devela lo que hace tiempo muchos hemos empezado a decir. Lamentablemente el narcotráfico ha perforado las instituciones del Estado y posiblemente a las altas esferas de la Policía Nacional en cuanto es el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, la fuerza de lucha contra el narcotráfico. No hay que olvidarse el caso Sanabria, no hay que olvidarse el caso del excomandante Nina de la policía, no debemos olvidarnos lo que ha pasado con el coronel Maximiliano Dávila, y hoy no podemos olvidarnos de esto. Porque al día siguiente de denunciarse esto, hacen el operativo y aparecen las fábricas. Entonces hay una pugna interna inclusive dentro de la institución policial entre altos mandos, hay lealtades políticas de los coroneles con ciertos líderes políticos de uno o de otro bando dentro del MAS. ¿A qué apunta el país en el tema del narcotráfico? De lucha contra el narcotráfico. Yo creo que Evo Morales lanza este misil para empezar a defenderse de lo que anteriormente empezó a salir con Maximiliano Dávila y otras cosas que seguramente nos vamos a ir enterando más adelante. Yo creo que el caso Mondaca no lo hubiéramos desempolvado hoy día si no salía esto. Nuestra memoria es bastante frágil, pero nuevamente reitero, algo similar de lo que denunció Evo Morales pasó justamente el 2019, el 30 de julio, donde tampoco hizo nada el presidente Evo Morales, ni tampoco el ministro de gobierno de ese entonces, el señor Carlos Romero, y habrá que preguntarse también al señor Cáceres, que era el zar antidrogas de ese momento, que ha estado más de 13 años en esa dirección. Y hoy día, que sale esta situación tan dura, José Luis, nos muestra que lamentablemente nuestro país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Y se ha empezado a normalizar en la sociedad boliviana el consumo de esto. ¿Y por qué nos tiene que preocupar? Porque esto es parte de la degeneración de la sociedad, no solamente en los jóvenes, sino en personas también mayores. El grado de violencia, el grado del tema de la trata y tráfico de personas, el tema de la prostitución, el tema alto de los feminicidios que estamos viviendo, sin duda debe ser también causa, no solamente de nuestra mala educación que tenemos, paupérrima, que se ha abandonado durante estos últimos años, sino también por la perpetración del narcotráfico, el microtráfico y el consumo que se ha empezado a generalizar ya parece en nuestra juventud y en nuestros estratos sociales, clase media, alta o lo que fuese. Nos estamos degenerando como sociedad. ¿Cómo vamos a salir de esto si nuestras instituciones estatales están perforadas por el narcotráfico? No sé si me alcanza un poco más el tiempo para leer la denuncia que ha hecho el señor Eric Yerko Terán Mendoza, que lo tengo acá a la mano, que lo ha publicado un matutino, pero he subrayado algunas cosas muy importantes. Lo voy a hacer en la segunda parte de mi intervención, porque la ciudadanía tiene que saber lo que está sucediendo. De la denuncia que presenta este señor oficial Terán, que fungía como comandante de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, pero de el Chapare, porque hay un superior a él. Ahora esto, José Luis, amigos de Panamericana, vamos a ir a desmenuzarlo más adelante. No solamente quedaría en altas esferas policiales, sino que toca a altas autoridades políticas. Y eso se debe a la lucha interna de lo que está pasando dentro del movimiento al socialismo. Que por más que Evo Morales diga que lo hace por
cuidar a Arce Catacora, obviamente no creo que sea ese el objetivo. Yo creo que es el objetivo de alguna forma desestabilizar al mismo movimiento socialismo en el gobierno que está, para obviamente decir, tú ayer me hiciste esto, yo me las cobro hoy día, quedamos igual, me molestas, yo te saco esto. Es decir, es una forma de apuntarse ambos con el revólver y sentarse nuevamente en la mesa de diálogo detrás de las cortinas del poder. Muy bien, le agradecemos al doctor William Vascope. En este primer punto también es necesario para este punto conocer la palabra de Roger Cortés. ¿Qué elementos destacar, Roger? Mi saludo cordial a quienes compartimos la mesa y a quienes nos escuchan. El exministro Zabaleta ha señalado que la cuestión del tráfico ilícito de cocaína, concretamente, es parte de un problema de dimensión mundial y que requiere un tratamiento que vaya más allá de las anécdotas y de las querellas, y creo que eso es real. Mientras que William nos señala la relación de las denuncias del expresidente señor Morales y después ratificadas directamente por el comandante de Humopar de Chimoré, Eric Yerko Terán. Y tomando estos elementos que han sido mencionados, yo quiero identificar, por lo tanto, a tres actores de primera magnitud que están ocupando la escena en este momento. El primero es la DEA y los Estados Unidos, que no ha sido mencionado, porque el detonante de las tensiones internas en el MAS es un requerimiento de la Agencia de Drogas estadounidense para atrapar al señor Maximiliano Dávila, a quien acusa de estar involucrado en el tráfico de drogas, y ofrece una recompensa gigantesca que hace que de manera sensacionalista se hable de que Dávila sería el Pablo Escobar boliviano o el Chapo boliviano, tomando en cuenta la recompensa que ofrece la DEA. En realidad estamos frente a casos muy diferentes. Dávila está acusado de proteger el tráfico, y compararlo con los delincuentes aquellos realmente señala el grado de ensañamiento y de falta de solidez en cuando se entrecruzan acusaciones. Pero no cabe duda, dicho esto, que la DEA entra en escena. Poco después se mueve el gobierno y atrapa al señor Dávila en el momento en que está huyendo del país. Está saliendo por la frontera de Villazón hacia La Quiaca. Lo atrapa y lo trae a La Paz, y el momento de ingresar a la cárcel, el señor Dávila lanza una expresión aludiendo al expresidente Morales Aima, en el sentido de sugerir que al ser apresado hay una intención de golpear a Morales Aima. Y esto inmediatamente es ratificado por Morales y la poderosa bancada cocalera, con el presidente y el senador Loza, el presidente del Senado, que afirman que efectivamente habría una trama imperialista, entre comillas, a la cual se están prestando funcionarios del gobierno. Entonces, estas contradicciones en relación a un hecho concreto existen, porque las acusaciones que hacen los norteamericanos contra el señor Maximiliano Dávila no solo se refieren al operativo que ha sido señalado aquí de despacho de droga de este aeropuerto muy cercano al Trompillo, a 3 o 5 kilómetros apenas,
Mondaca o La Cruceña también, que es en realidad es un aeropuerto de instrucción. Y entonces no solo se refiere a eso, sino al involucramiento de Dávila, Maximiliano Dávila, con la captura de un embarque grande que cayó en Guayaramerín ese mismo año. El gobierno actual lo atrapa y le hace cargos de lavado de dinero. No dice nada absolutamente respecto a los cargos que formulan los norteamericanos, pero se genera allá una tensión particular que termina con una fuerte presión de sectores allegados al expresidente Morales Saima para excluir al ministro de gobierno, entre otros, del gabinete de Morales, de Luis Arce Catacora. La presión es enorme y el segundo actor aquí es el gobierno, a través de su ministro. Un ministro que muestra una debilidad, una inconstancia y una incongruencia significativas, porque se había hecho líos previamente con la alcaldesa del Alto en el tiempo en que él era funcionario del Senado, próximo a la senadora Salvatierra y próximo aparentemente al círculo del señor Álvaro García. Tenía una historia con la que llega y líos por la espalda, y encima viene esta ofensiva grande, no solo del expresidente Morales, su círculo inmediato de confianza, incluyendo, recalco, la bancada cocalera fuerte, sino además a sectores de organizaciones sociales, particularmente cocaleros y colonizadores, que lo impugnan seriamente. Entonces, dentro de esta condición viene la denuncia de el señor Morales, en el sentido, y aquí hay una diferencia importante a lo que me adelanto en parte a señalar lo que nos ha anunciado, se nos ha anunciado aquí que William, que va a presentar, que son fragmentos de la denuncia, pero en corto, sin reproducir esa denuncia, lo que dice el denunciante, que grabó los audios presentados por el expresidente, es que el operativo intervino 4 fábricas y un laboratorio de dimensiones, dice él, de una ciudad. Entonces la denuncia que hace el expresidente Morales, aludiendo a fuentes finalmente de policías patriotas, sería el caso del coronel, nos está mencionando que en el medio del Chapare, en el Valle Sacta, existe una factoría cuya verdadera magnitud no conocemos. El coronel Terán afirma que va a presentar, que ya le ha dado a la fiscalía fotos de los domicilios, dice él, los galpones donde estaban grupos de colombianos, identifica él. Entonces, el momento que el expresidente Morales lanza esta denuncia, cae en una tensión interna porque su propia base, la del Chapare, niega sistemáticamente que el Chapare sea un centro importante de elaboración. La denuncia del expresidente está en el otro lado. Aquí hay un complejo, un ingenio de grandes magnitudes. Y eso no puede funcionar, está cerca a pobladores. Dice Terán que se reunirían 350 comunarios para agredirlo si es que no se retira. Y además señala, estas las dos diferencias con lo que pasó en las intervenciones de las que se imputa a Dávila. Está hablando de un asentamiento de la participación, algo que se ha negado, de carteles, de grupos empresariales de gran magnitud, colombianos en este caso, operando en el medio del Chapare, lo que significa un grado de connivencia, un grado de aceptación, un grado de inserción que es muy importante.
Y entonces, la denuncia, no solo se presentan audios, sino que el coronel dice que se reunió con el viceministro. Y en vez de ser premiado, es lo que reclama Terán, es castigado, es removido de su puesto y está amenazado, si es que no ha ocurrido mientras estamos haciendo este análisis, está amenazado con ser detenido por la fiscalía. Entonces aquí hay un enredo muy grande que no permite evaporar una realidad de tensiones internas complejas dentro del gobierno. Un ministro decía que no solo trae peleas previas, sino que además denunció o anunció que habían parlamentarios que se habían enriquecido con la coca y luego reculó. Un ministro, por lo tanto, con muy poca fortaleza y que además está aludido directamente en los audios y en la denuncia del coronel de Humopar de Chimoré. A todo esto está el espectador norteamericano, que realmente es fácil, como es costumbre en el caso boliviano, que por un lado, desde el lado del MAS se diga, claro, esta es la mano del imperio que quiere golpear a Evo, a Luis, en una mezcolanza muy difícil de entender. Y por el otro lado está una oposición que está esperando que la DEA intervenga y que la DEA resuelva los problemas que no se resuelven internamente en el país. Ignora esta oposición que la DEA es una fuerza de inteligencia y policial completamente descalificada dentro y fuera de su país. Es una de las instituciones más comprometidas con la manipulación política. Ha dejado la DEA, por ejemplo, que prospere el cultivo de amapola en Afganistán durante todo el tiempo gobernado por el gobierno aliado a los Estados Unidos, y la DEA, junto con la institución FDA, que es la que maneja medicamentos y drogas, han permitido que en Estados Unidos se instale la llamada epidemia del fentanilo y de los opiáceos, que va matando a 100,000 estadounidenses por año. Y claro, confiar en esta institución y luego en la propia justicia norteamericana, cuando ya digo, pone la misma recompensa para Dávila que la que puso para Escobar y la que puso para el Chavo. Y hasta mientras, ya no la DEA, sino los jueces, que evidentemente no tienen el grado de subordinación que existe en Bolivia, nos dan una pésima señal, porque la justicia de Estados Unidos tiene aprendido al señor Murillo desde hace varios meses, pero no empieza su juicio. Allí hay un cálculo político, y yo creo que el mensaje, ciertamente, no es otro que los bolivianos tenemos que resolver internamente nuestras cuestiones internas y no esperar la mano providencial de alguien que tiene intereses verdaderamente oscuros. O sea, creo que este es el panorama y estos son los actores que identifico. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Roger Cortés. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, pero solicitando a nuestros invitados especiales de este fin de semana, por favor, acortar su tiempo de participación para ir cerrando las consideraciones de este tema. Adelante, don Javier Zabaleta. Gracias. Yo quisiera hacer una aclaración porque con todo lo que se dice a veces puede generar confusión. Una de las razones de todo este incidente que se ha dado en torno a los narcoaudios está en la intencionalidad política de, en este caso, el exdirector o el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Es decir, cuando Evo Morales se percata de todo esto, él teme que esa intencionalidad política de involucrar a personas que no tienen nada que ver con el tema del narcotráfico en el operativo que se estaba llevando a cabo
es lo que finalmente desata todo este conflicto en medios de comunicación, en términos políticos, etcétera. ¿A qué me refiero? De que cuando se estaba por realizar el operativo, lo que se teme en ese momento es de que la orden de suspender el operativo era debido a que habían comunarios, organizaciones sociales, personas y la misma población del lugar que estaría evitando la intervención policial. Es decir, que la imagen que quería darse era de que la policía quería entrar, pero no era posible entrar porque todos los comunarios del lugar evitaban el trabajo de la policía. Es decir, había una intencionalidad política. Si en el proceso se confirma esto, había una intencionalidad política, en este caso de mandos policiales, de involucrar a la población en un supuesto boicot a las operaciones policiales. Esto es lo que Evo finalmente dice como una intención de involucrarlo a él y a organizaciones sociales del trópico de Cochabamba en el boicot, sabotaje o impedimento de las acciones policiales antinarcóticos en el lugar. Entonces eso no podía ser, pues así de sencillo. O sea, ya no se trata de un cálculo político, ya no se trata de si es mi amigo o mi enemigo el comandante de esa institución policial, etcétera, etcétera. Se trata simplemente de la verdad. Es decir, la policía tiene que cumplir su trabajo, pues simple y sencillamente, y querer desviar la atención de su trabajo, que es lucha contra el narcotráfico, a endilgarle esa responsabilidad a organizaciones sociales que supuestamente están evitando que suceda esto, es lo que yo decía en mi primera intervención, la forma en la que muchos policías actúan, es decir, intentando politizar sus acciones y intentando involucrar para bien o para mal a políticos en sus actividades delictivas o contradelictivas. Y esto es lo preocupante en todo esto, es decir, ¿cómo es posible que un expresidente tenga que estarse cuidando de jefes policiales que quieren involucrarse en política, manejando la balanza a un lado o al otro lado del color político que es ese policía? No, eso no es ni sano, ni obviamente ni legal en términos jurídicos, pero tampoco es una señal de una policía, de una institución fuerte, válida y finalmente sana. Más bien todo lo contrario. Esto nos da las señales que yo decía hace un momento de una policía, de una institución policial que en cualquier momento actúan con un fin político para desbalancear la coyuntura política al lado que le interesa a ese comandante de turno o a ese director coronel de turno. Y no puede ser pues una institución que esté en eso. Eso fue lo que sucedió en el incidente en el trópico de Cochabamba. Es decir, Evo Morales a lo que apuntaba era develar de que había un policía que estaba, un coronel en este caso, el ex comandante de la FELKN, intentando responsabilizar a instituciones, organizaciones sociales del trópico en el boicot o impedimento de las operaciones antidrogas, cuando él era en realidad, por la denuncia que se hace, el que estaba evitando el operativo, y lo denuncia su propio subalterno. Él era el que estaba evitando la operación y claro, días después recién ahí dan la orden, no sé qué, para ir a desmantelar esas fábricas que evidentemente eran bastante grandes, no sé qué, pero ¿a quién han apresado? Pues creo que al que cuidaba las gallinas ahí, a ese lo han apresado, y después los verdaderos capos
cumplieron su objetivo finalmente. Los que hicieron mal su trabajo, los verdaderos capos de narcotráfico, no siguen, van a ir y van a montar la misma fábrica en kilómetros más allá, kilómetros más acá, más al sur, más al norte, prácticamente donde quieran, ¿no? A este paso no hay ninguna señal de que la lucha contra el narcotráfico vaya a tener éxito, y yo reitero, creo que la ausencia de ese éxito en los próximos años en la lucha contra el narcotráfico se debe a estas dos cosas. Primero, una institución policial que hace política, que tiene mecanismos internos muy dudosos respecto a su lucha contra la corrupción interna, su lucha contra la delincuencia interna también, etcétera. Y segundo, de que como país y a nivel global necesitamos sentarnos a redefinir el rumbo de la lucha antidrogas, pero desde el punto de vista también de la demanda y del consumo, que en vez de crecer, crece, en vez de abaratarse, se encarece. Es decir, si antes ganabas $1,000 con un kilo de droga, después de décadas ahora ganas millones. Entonces, ¿cómo combates eso ni siquiera con las armas suficientes? Entonces hay que, si no se encara esto, y eso no es un tema político, he escuchado a algunos diputados, senadores ahí de la oposición abordar este tema como si fuera un tema interno del MAS de Evo contra un ministro, de un viceministro contra un ministro, de un presidente etcétera. O sea, no, yo estoy seguro que si mañana cambiamos de gobierno y hacemos desaparecer al MAS de la esfera de la tierra, esto va a continuar. Ese es el problema. La policía va a continuar con estos problemas, la institución policial no va a cambiar, y el narcotráfico, en vez de reducirse, se va a ir creciendo, y esto no es solo en Bolivia sino a nivel global. Entonces, o de una vez comenzamos a hablar de la transformación de la policía en serio, como merece una transformación de una institución tan grande, y de lo que significa el tráfico de drogas, el consumo de drogas y el narcotráfico en su totalidad. Bueno, así podemos ver una luz al final del túnel. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Javier Zabaleta. ¿Qué dice Williams Bascopé también? Para ir cerrando este primer punto del programa, ¿qué consideraciones existen? A ver, yo manifestaba a un inicio de cuál sería el objetivo de Evo Morales de sacar estos audios, y si tuviera la autoridad moral. Manifesté que Evo Morales es el menos indicado como para sacar estas denuncias, pero lo ha hecho, ¿no? Y lo que devela es lo que es la pugna interna dentro del movimiento del socialismo. Segundo, obviamente ya todos creo que sabemos de que hay muchas debilidades y fragilidades de lucha contra el narcotráfico, no de este gobierno, de anteriores gobiernos, y se ha ahondado más aún los últimos 14 años cuando Evo Morales estaba. Porque Evo Morales durante los últimos 14 años que estuvo en gobierno no ha hecho una política seria de lucha contra el narcotráfico, no lo ha hecho. Todo era un maquillaje. ¿Sí? Pero bueno, la circunstancia se ha dado así, y este dardo que obviamente devela que el narcotráfico ha penetrado a estructuras estatales como la seguridad del Estado, en eso podemos hablar de que estaría perpetrado ya la fuerza de lucha contra el narcotráfico por los tentáculos oscuros del narcotráfico, de carteles. Es algo que tiene que preocupar a todo el país. Yo creo que Evo Morales trata de salvar su imagen y trata de salvar en parte algo, digamos, en lo político a lo que es el Chapare. Para nadie es ajeno saber, y esto es un informe de la UNDOC que es adscrito a la Organización de Naciones Unidas, en realidad es parte de las Naciones Unidas, esta comisión de investigación respecto a estupefacientes y todo esto, sacó ya un informe manifestando de que se sospecha de que el 93% de la hoja de coca producida en el Chapare, el 93% se desconoce a qué mercado va. No se tiene una legalidad donde se comercializa cierta parte de la coca producida en el Chapare. Y un 7% obviamente iría a un mercado legal, a diferencia de lo que es los yungas. Pero bueno, las denuncias se han hecho,
se están abriendo los casos, seguramente habrá más capítulos que hablar, pero acá lo que tal vez habría que desmenuzar un poco es lo que dijo uno de los actores principales de esta denuncia, de los videos o de las grabaciones, y que ya lo hace ante el Ministerio Público de Cochabamba. ¿Y qué es lo que manifiesta el señor Yerko Terán Mendoza, ¿no?, en relación a su denuncia? Él dice claramente, en resumen, para no estar entrando a leer, que debido a esta circunstancia del remesón que se ha dado, inclusive que se ha ido hablando en círculos periodísticos, él hace la denuncia y él indica lo siguiente, que un 25 de marzo a las 3 de la madrugada, ¿no?, salen las patrullas de Humopar a cargo de un capitán Iber Villegas, y que posteriormente a horas 4 de la mañana también él hace obviamente el tema del operativo, y que se habrían encontrado en determinado lugar 4 fábricas de cocaína y un megalaboratorio que estaba siendo trabajado supuestamente por personal colombiano, ¿no? Ese es su relato, que lo hago de manera resumida. Posteriormente, en pleno operativo, ¿no?, dice él, el capitán Villegas, cita un tal capitán Villegas, me avisa, indica, ¿no?, vía celular, que le había llamado el viceministro Jaime Mamani Espíndola, indicándole que le dio la orden a que abandonen el lugar. Y el mismo teniente coronel indica, lo cual mi persona hizo caso omiso a lo que habría indicado el viceministro. Posterior a ello es que mi persona, dice él, el oficial policial, mi persona juntamente ingresamos al lugar de las 4 fábricas y del megalaboratorio en el que realicé las fotografías, el croquis, en el que mi persona quedó sorprendido ante esta situación, toda vez de que se trataba de unos narcotraficantes denominados peces gordos. En ese instante, dice, mi persona recibió un montón de llamadas de parte del coronel Franco Jaime Arancibia, quien es el comandante nacional de Humopar, ¿no?, ordenándome de manera compulsiva, nerviosa y con tono muy amenazante, indica, lo siguiente: salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan de ahí, inclusive utilizando terminología policial, exfiltren. Esto lo pone en su denuncia, ¿no?, el señor oficial Terán. Y pongo en conocimiento de su autoridad, señor fiscal, indica en su denuncia, que el coronel Jaime Arancibia, dice, coronel Jaime Arancibia, me dijo que esta orden es del ministro de gobierno y del viceministro de sustancias controladas, Jaime Mamani Espíndola, que si no saliera del lugar me iba a tener las consecuencias. En todo este relato, ojo, ya toca a los altos mandos políticos en esta denuncia escrita. Ahí indica que inclusive, dice él, ¿no?, me llego a enterar que en la parte de afuera, la población aledaña, se estarían reuniendo personas con una cantidad de 350 sujetos con fines maliciosos en contra de mí y de mis elementos policiales. Ojo con este punto, porque eso descarta la hipótesis que están tratando de tejer, de que se trata de ver que la población más bien estaría siendo involucrada, ¿no? No, más bien acá el oficial dice, ojo, me han indicado de que hay 350 que estarían en contra posiblemente del operativo. Miren, es a lo que hay que investigar. Sigue relatando en su denuncia, y ya el señor Terán, el oficial Terán, dice que habló después con el señor Jaime Mamani, ¿no?, y con el coronel José María Velasco, y es donde le dijeron, ¿por qué no hiciste caso a la orden de retirarte del lugar? ¿Por qué no hiciste caso? O sea, él cita ya al coronel Velázquez, que era el comandante de Humopar, ¿no?, perdón, de la Fuerza de Lucha contra el Crimen, al José María Velasco, y le cita a Jaime Mamani, que es uno de los viceministros. O sea, ya es alguien
de la administración pública y política del actual gobierno. Estas cosas no nos enteraríamos si no fuese una pugna interna dentro del movimiento al socialismo. Por supuesto que no. Ya les indiqué anteriormente, el 2009, el 30 de junio, en el aeropuerto de Mondaca, ocurrió lo mismo y no tuvo esa relevancia como la que está teniendo hoy día. 2019, corrijo. No tendría esa relevancia. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, y reitero, es que estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico. Eso debe quedar claro y subrayado. Las tensiones políticas, sus champaguerras del MAS, es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa a los ciudadanos es ver realmente si estamos conteniendo las manos perversas de lo que conlleva el narcotráfico. El tema del acceso al consumo de droga de nuestra juventud, de nuestra sociedad, de la trata y tráfico de personas, porque viene de la mano con eso el narcotráfico, de los secuestros, de la corrupción y de las amenazas que significa el poder del narcotráfico, porque el narcotráfico tiene tanto dinero y poder como un Estado. Y que si estamos perdiendo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo frenamos esto, José Luis, amigos de Panamericana? ¿Qué se va a hacer? ¿Tenemos realmente la capacidad logística, financiera, tecnológica para parar el narcotráfico? Seguramente que podríamos llegar a eso. Pero tendremos la voluntad política, institucional, de los mandos políticos que están en gobierno, y a eso coadyuvará los mandos técnicos, tácticos, ejecutivos de la policía. Miren, yo ahora sí tengo muchas dudas con esto. No estoy descartando la posibilidad que incluso vayamos a terminar como está en México. Estados en México y municipios tomados por narcotraficantes y alcaldes y gobernadores con la venia de narcotraficantes, con carteles del narcotráfico. En ese contexto, José Luis, yo debo lamentar lo que está pasando. No estamos ganando la guerra contra el narcotráfico. Nos han demostrado estas sus guerras internas del MAS que estamos perforados institucionalmente, y que bueno, lo que ha hecho la denuncia de Evo Morales no quiere decir que le lave el rostro lo que es Evo Morales, porque en esos 14 años que ha tenido de gobierno no ha mostrado algo serio de luchar. Y esa lucha doméstica que ha dicho cuando se expulsó a la DEA, que obviamente tiene sus pros y sus contras lo de la DEA, tampoco ha demostrado la efectividad como para dejarnos fuera de ser apuntados como uno de los principales productores de la hoja de coca, y peor aún con el tema del narcotráfico y las sustancias controladas. Yo creo, mientras el Chapare tenga poder político, las 6 federaciones, este país no creo que salga tranquilamente de lo que es el narcotráfico. Muy bien, gracias, doctor Williams Vascope. Para ir finalizando este primer punto, Roger Cortés, ¿qué elementos más adicionar a las reflexiones que se han establecido? Quizá las proyecciones también, ¿qué puede suceder tomando en cuenta todos estos antecedentes, ¿no? Lo primero es que se ha mencionado aquí que un problema que enfrenta la policía es su politización, y creo que es más preciso señalar que el problema que enfrenta la policía, Fuerzas Armadas y la justicia es su partidización, en el sentido de que se arrastra una tradición agravada enormemente durante el régimen del MAS de la manipulación de mandos, de nombramientos, en función de los intereses, lealtades y proximidades de parte de jefes y oficiales. Entonces, si hay algo que hacer en estas 3 instituciones fundamentales, policía, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia, todas relacionadas en algún nivel, de alguna forma, con el problema que estamos mencionando, es un proceso efectivo de despartidización, de modo que se ajuste esto a la constitución política del Estado.
Ahora, cuando tenemos esta partidización y tenemos, por ejemplo, una justicia que actúa como una policía política, el nuevo papel que se le ha dado a la administración de justicia es de policía política, y lo ha hecho, se ha prestado para ello en el gobierno de Morales y en el gobierno interino de la señora Áñez también. Entonces, porque esto les genera ganancias directas, monetarias en gran parte, a los operadores de justicia y a los fiscales, y les garantiza su permanencia, que queden aferrados al cargo. No obstante, lo que hemos descubierto con los consorcios de abogados, de jueces y también de policías. En este cuadro general, cuando en la denuncia del ex jefe de Humopar en el Chapare se señala que el viceministro no solo fue mencionado por sus colegas, por sus camaradas, sino se hizo presente en Chimoré para reprocharle el haber desobedecido la orden de abortar el operativo. Eso hace en cualquier lugar que de manera automática este ministro deba retirarse. No puede presidir la investigación, y el ministro de gobierno, que avala lo que ha hecho el viceministro, en un sentido al menos, el ministro avala que Mamani, aparte de su cargo, el primero que es apartado de su cargo es el que hace la denuncia. Entonces aquí tenemos una investigación que no puede realizarse con la neutralidad, la profundidad, con la escrupulosidad de un problema tan complejo que he tratado de reflejar. Tiene actores internos, la pelea cada vez más enconada dentro de las filas del propio gobierno, y la participación de agentes externos que están interesados y que tienen su cuota aparte, y que no solo se refiere a esta cuestión sino a otras. Necesitamos que sean impecables las autoridades de este ministerio, y están allá, intactas. Y no es el primer caso, porque he mencionado a la policía, pero el ministro que ha fracasado en llevar adelante la reforma de justicia, tan imbricada con esta de la policía, el ministro Lima, ha sido señalado no por partidos, grupos opositores, sino por un medio cercano al MAS. Un medio ha sido objeto de fuego amigo, y un canal de televisión lo señala y le dice: usted, señor ministro, viene a Santa Cruz y es parte de el bufete de su hermano, que era siempre suyo, y el bufete de su hermano está presionando a la justicia para sacar a favor de su cliente un juicio donde se juegan $20 millones. El ministro se conforma con decir: no es verdad. Pero ese es un ministro que no puede permanecer en su cargo, y este es el menor problema que presenta el ministro Lima. El mayor problema es que trata de convencer a la opinión pública que está bien, que es normal, que el TCP, que se ha demostrado como golpista, el TCP dio el golpe en noviembre de 2017 al desconocer la Constitución, y luego fue desmentido con su razonamiento que era el Pacto de San José, es decir, la Convención Interamericana era la que avalaba un derecho humano absolutamente anómalo y, en realidad, diría contrario al derecho. Se queda. Pero el problema no es solo el de la reelección. En el momento cuando el ministro Lima avala al TCP, está avalando la usurpación que hizo el TCP, que anuló 2 referendos populares. El referendo que aprobó la Constitución de 2009, donde está la prohibición de reelección continua, y el referendo de 2016. Y además se arroga ese TCP la capacidad de reformar por su cuenta la Constitución. ¿Qué significa eso? Ha suspendido a la Constitución. Y el ministro dice: no hay problema. Y en la última elección, como no participó el señor Morales, está resuelto el problema. No es verdad.
Vivimos en un estado de suspensión de la Constitución, donde el TCP, cuando hay un problema de Constitución, lo que vale no es lo que dice la Constitución, sino lo que dice el TCP. Entonces, desde los problemas de la policía, de las acusaciones mutuas, de las peleas internas de los gobernantes, de la partidización de la policía, de la administración de justicia, de las Fuerzas Armadas, tenemos una semilla fundamental que ayuda a crear este estado de descomposición que favorece definitivamente a los empresarios delincuentes dedicados a la fabricación, comercialización y exportación de estas drogas. Muy bien, le agradecemos también a Roger Cortés cerrando este primer punto del programa. Vámonos rápidamente a abordar el segundo, que tiene que ver con el juicio sobre el Xilala, esto ante la Corte Internacional de Justicia, un proceso que ha sido iniciado por Chile en contra de nuestro país, y desde el 1 de abril se ha iniciado la etapa de los alegatos orales. Tanto Chile como Bolivia han ido presentando sus argumentos en este escenario y han ido surgiendo también algunas informaciones que generan cierta atención, aunque algunos entendidos en el tema nos dicen que no se le está dando la debida cobertura, a diferencia que de otras ocasiones, a este tema que también es de interés nacional y de suma trascendencia. Vamos a iniciar con usted, don Javier Zabaleta, este segundo punto del programa. Bueno, primero aclarar de que nosotros somos los demandados, ¿no? En realidad es Chile el que nos demanda a nosotros, y es gracioso, pues, porque nos demanda por algo que cree que vamos a hacer, no nos demanda por algo que hemos hecho, sino por algo que cree. Por eso en estos días nuestra delegación le llamó hipotético al caso que pretende instalar Chile, porque es como si alguien le roba algo a alguien, tú le metes un proceso por robo, pero si no te han robado nada, tú no le puedes demandar a alguien porque crees que alguien te va a robar algo, ¿no? Eso tendrías que demostrar con muchas pruebas de que el robo es inminente, pero ese no es el caso. Entonces, no creo que este tribunal vaya a fallar a favor de Chile, porque es irracional, pues, ¿no? Hipotéticamente Chile cree que nosotros vamos a cortar el cauce de ese manantial, y vamos a evitar de que Chile haga uso de esas aguas. Entonces, realmente la razón impide, pues, de que un tribunal vaya a fallar a favor de una demanda tan absurda. Pero sí, yo creo que viéndole el lado positivo a esto, un tribunal de la jerarquía que tiene de La Haya puede ayudar a algo que sí en justicia, en mérito a la verdad, es necesario, y es de que esas aguas pueden ser utilizadas por chilenos y bolivianos bajo cierto entendimiento de una relación bilateral amigable, y además que evite, pues, susceptibilidades y asuntos que no tienen nada que ver con el caso específico de este manantial. Yo creo que ahí sí puede ayudar el tribunal, y esa es la esperanza que creo que tenemos todos los bolivianos, de que el tribunal dé ciertos insumos para que tanto Bolivia como Chile puedan sentarse a dialogar sobre el uso de estas aguas. En mérito a dos cosas fundamentales. Primero, de que esas aguas nacen en Bolivia, pues eso, alguien en Chile dudaba de eso, creo que ya a estas alturas ya no hay tal cosa, pero tiene que quedarse claro de que nacen en Bolivia. Eso debe estar claramente establecido, si no lo está hasta ahora. Segundo, de que así como nacen en Bolivia, Bolivia tiene derecho, pues, a usarlas. O sea,
¿Desde cuándo? Pues, primero, que todos los países tienen derecho a usar las aguas que pasan por su territorio, y segundo, y que más aún si las aguas nacen en tu territorio. Entonces, ¿por qué no usarlas? Y eso no es ir contra Chile, ni mucho menos, simplemente porque las aguas que están naciendo en nuestro territorio las podemos usar como nos dé la gana. Y para de contar, se le informará a Chile, etcétera, porque seguramente bajará el caudal que les llega a ellos, pero más nada. Chile también tiene derecho a usarlas, pero, y aquí está el pero que creo que es importante, es de que si Chile va a hacer obras que incrementan el caudal del agua en esa ruta, es decir, evita lo natural es de que se infiltre el agua, es decir, así como nace lo natural en ese sector, es que nace el agua pero también se infiltra en el recorrido, y ellos han evitado eso haciendo un canal. Entonces, si van a violentar la forma natural que el agua y el terreno ahí están proveyendo ese caudal, entonces deberían pagar por eso, ¿no? Es tan simple, tan sencillo y tan racional como eso. Por lo tanto, y lo han estado haciendo más allá de los tratados que les autorizaron a hacer ese canal, o más allá de los gobiernos que les autorizaron a hacer ese canal. Por lo tanto, incluso ese pago debería ser pues de los años que han usufructado con esa agua, porque esa agua la utilizan ellos, un gran porcentaje de esas aguas la utilizan para usufructo, es decir, son empresas las que capitalizan esa agua y finalmente es para su beneficio ya particular, empresarial, no es para agua potable o para dotar de agua a comunidades y ganado o riego, etcétera. No, es para empresas que requieren de esas aguas, y yo me pregunto a quién le están pagando esas empresas. ¿A quién le han estado pagando durante décadas esas empresas? Cuando, gracias al canal que han construido, han incrementado el caudal significativamente, evitando de que se infiltre el agua, como naturalmente lo ha hecho por miles de años ese bofedal y otros que hay en todo el mundo. Entonces, si el tribunal es serio, responsable y ecuánime, yo creo que esos deberían ser los resultados, de que finalmente ambos países se sienten y discutan cómo compartir esas aguas, pero ya que hay obras hidráulicas en el sector, han construido obras hidráulicas en el sector Chile, que modifica el caudal, por lo tanto deberían pagar por ello, más aún considerando que no es para consumo social, digamos, esa agua, sino más bien empresarial. En eso basa la demanda, y todos los bolivianos creo que tenemos esperanzas en que en esos términos se resuelva este tema. Muy bien, muchas gracias, don Javier Zabaleta. También le damos la palabra al doctor Guascopé para que pueda hacer referencia a este segundo punto. ¿Qué elementos destacar? Se ha conocido, por lo menos en nuestro país, relativamente poco de lo que se ha mencionado, pero quizá cuando vaya concluyendo esta etapa se pueda tener mayores detalles. Hay varios elementos que están generando cuestionamientos, sobre todo por la forma en cómo se habría encarado la defensa desde el Estado boliviano. Bueno, este tema ya viene de muchos años atrás, ¿no? Esto data ya del siglo anterior, ¿no? Este es un conflicto que lo tenemos post Guerra del Pacífico, desde el Tratado de 1904, con concesiones que se hicieron en su momento por la prefectura de Potosí, con el país vecino de Chile, y varias otras situaciones que se han vivido por la parte inclusive del Comité Cívico de Potosí, ciertas propuestas que se han rechazado, exigencias que se han realizado a autoridades del momento, y que tarde o temprano iba a llegar. En cierta tensión en ese momento, el 2016, Evo Morales
más o menos hizo la amenaza de llevar también este tema a la Corte la Corte de la Haya, ¿sí? A la Corte Internacional de la Haya. Pero Chile se nos adelantó, más bien Chile es el que demanda ahora, ¿sí? Y en raíz de esa demanda es que se instaura este proceso ante esta Corte Internacional, y obviamente nosotros como demandados tenemos que responder. Obviamente esto ya es un capítulo que va a dar nuevamente un giro seguramente en la historia de este país, así como fue la demanda fallida ante la Corte Internacional de la Haya respecto al tema marítimo, donde nos llevamos un fiasco, aventurándonos en una suerte de esperanza en su momento, que Evo Morales se hizo engatusar por ciertos consejeros vendehumos, así como tuvimos un vendehumo aquí en la selección boliviana. Igual se le vinieron a calentar las orejas a Evo Morales y tuvimos la aventura de irnos a la Corte Internacional de la Haya a tratar de recuperar el tema marítimo, cuando después ya vino todo, la decepción de perder el tema marítimo era como ponerle un tercer candado más. Y este tema del Silala, yo veo a los personeros del gobierno y del anterior gobierno de Evo Morales que ya están empezando a sacar el paraguas, porque el 1 de abril comienza ya los alegatos chilenos, ¿no? Los fundamentos de su demanda, este 1 de abril. Nosotros hemos, entre lunes y martes de esta semana que pasó, hemos esgrimido nuestros argumentos. Entre lo que pasa el jueves y el viernes de esta semana, José Luis, amigos de Panamericana, ya se han empezado a interrogar a los expertos respecto a este tema de lo que Chile indica que es un río internacional y que tiene un curso natural, y lo que nosotros indicamos que en realidad son bofedales y que su curso no ha sido natural, sino que ha sido por construcciones civiles en las cuales Chile ha logrado desviar a su territorio el recurso hídrico. Hasta este lunes que viene va a venir la segunda ronda de alegatos por parte de Chile y obviamente por parte de Bolivia. Más adelante seguramente ya vendrán otros actuados procesales y tendremos el fallo final. Pero ahora bien, ¿estará bien abordado este tema? Porque la pregunta es, ¿vamos a poder defender nuestra posición? ¿O es que es nuevamente lo que sucedió con la demanda marítima? Las coyunturas de lo que pasó con el tema marítimo a lo que ahora son diferentes, ¿no? Pero obviamente no dejan de ser, de discutir el tema de un recurso hídrico importante para el país. Ahora bien, de lo que vaya a salir de la sentencia, ahí podremos lamentarnos o podremos vanagloriarnos si tomamos decisiones realmente certeras en su momento. Lo que a mí me preocupa bastante es que en la Organización de Naciones Unidas se tramitó un argumento que es noble, ¿no?, de decir que es derecho humano el tema del agua, el acceso al agua, y que en ese contexto no se puede privar a nadie. Obviamente el Estado chileno ha visto con muy buenos ojos esto que se había tramitado en su momento, de manera muy romántica por nuestro ex canciller de ese entonces, el señor Choquehuanca, y que seguramente ya hemos ido escuchando estos argumentos. También debemos ser bien conscientes de que en su momento se ofreció una compensación a Bolivia respecto a este tema del uso hídrico, a lo cual obviamente movimientos de ese entonces, especialmente el Comité Cívico de Potosí, fueron bastante tajantes, ¿no? Nos veíamos con la capacidad de nosotros hacer el uso de lo que es las vertientes del Silala. Y bueno, vamos a ver realmente si hemos sido capaces. 20 años después de ese conflicto, hasta la fecha tampoco hemos tenido soluciones de anteriores gobiernos, de este gobierno, ni de los anteriores comités cívicos de su momento. Seguramente cuando ya salga la sentencia final de esto y resuelva a favor nuestro o en contra nuestro, ahí sí que vamos a visibilizar o nos vamos a mirar entre nosotros los bolivianos si realmente hemos obrado bien, con exacerbismos regionalistas
o hemos hecho bien en defender el recurso hídrico? Porque de perder esta demanda, José Luis, amigos de Panamericana, así como lo plantea Chile, eso sería posiblemente declarado como un curso natural de un río internacional. Y ahí sí que no tenemos compensación alguna, ninguna. Y ahí obviamente ahí vendrá seguramente la mano que retroceda en el tiempo y apunte a ciertos actores. Y que va a haber beneficiados políticos con defenestrar a ciertos actores de ese momento, lo va a haber. De salir la demanda a favor nuestro, es así que la demanda que nos hace Chile, que se nos adelanta en la Corte Internacional, bueno, eso ya seguramente será motivo de alabanza política, de uso de instrumento de alguna forma de sacar rédito político. Imagínense que nos declaren que sí realmente ha habido un usufructo ilícito de las aguas del Silala y que han beneficiado a todo el norte de Chile, porque obviamente para el sector minero y las poblaciones del norte de Chile es fundamental el tema de las aguas del Silala. Nosotros manifestamos que es una vertiente, que su cauce ha sido por obras civiles, que no es un río internacional. Es nuestra posición, ¿no es cierto? Veamos si eso vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínense, el lado de Antofagasta, Calama, Chuquicamata, Tocopilla y Mejillones, todo ese sector del norte de Chile, bueno, que era nuestro territorio en su momento, ¿no? Y que lo perdimos, es otra historia que tendríamos que hablar, se han beneficiado durante muchos años, ¿no? Todo ese sector de Atacama, y que Chile lo necesita para su población. Si perdiéramos, no tendríamos ningún beneficio que reclamar. Si ganáramos, o por lo menos hubiera una manifestación de la Corte de dar una salomónica decisión, podríamos tal vez beneficiarnos con una suerte de compensación. ¿De qué? Económica, una compensación de exhortación de que nos hagan para restablecer ciertas relaciones, por lo menos para este tema hídrico. Habrá que ver qué dice la Corte. Lo que a mí me está preocupando es que he ido escuchando durante la última semana a varios personeros del gobierno no muy motivados ni con optimismo, ya sacando el paraguas ante posiblemente algo que no vaya a ayudarnos. Porque eso de lo que acabo de mencionar de la ONU, sobre el derecho humano del ciudadano del mundo, de que tiene derecho a acceso al agua, o el tema del elemento del agua como un derecho humano, obviamente nació del romanticismo que hemos tenido en su momento con el gobierno de Evo Morales, con un canciller que fue a justamente gestionar esto. Esa es una fragilidad y un talón de Aquiles que tenemos. Nos guste o no nos guste, hay cosas que a veces tenemos que pensarlas antes que llevarlos al romanticismo extremo. Y que en casos de geopolítica lo van a aprovechar otros. No hay que olvidarse que en las relaciones internacionales no se hablan de buenas amistades, sino de negocios. Eso es claro. Y Bolivia ha sido en los últimos años, con eso de la diplomacia de los pueblos y demás cosas que se han inventado en el gobierno de Evo Morales, obviamente no hemos conseguido muchas cosas con el Estado chileno. Yo creo que con Chile tenemos cosas tan importantes como esto que ha sido el tema del Silala, las vertientes del Silala para nosotros, ellos dicen río internacional, pero también no hemos tenido la capacidad realmente de ver dos cosas importantes. Uno, o restablecemos realmente relaciones con el vecino, nos guste o no nos guste, por el comercio internacional que tenemos y la gran cantidad de bolivianos que radican allá, y que debemos aceptar que también nosotros tenemos un ingreso económico por el tema de sus puertos, y que también el Estado chileno se beneficia por toda la carga boliviana que entra de exportación o importación. Ese es un punto que no hemos retomado seriamente. El Estado chileno o su aduana, cuando le da la gana, cierra la frontera y perjudica a todo un transporte público pesado. ¿No es cierto? Y segundo, realmente hemos podido aprovechar nosotros alguna salida alternativa, porque no estoy tocando solamente el tema hídrico. ¿Por qué nosotros anteriormente no hemos tocado otros puntos especiales que harían que el Estado chileno nos vea con mayor respeto en este tema hídrico, en este tema que ya pasó del mar, con los puertos alternos que teníamos en el oriente boliviano, o con el tema de Puerto Hilo,
Hemos sido tan incapaces, y peor en los gobiernos populistas, cuando se tenía bonanza económica, no se desarrolló alternativas, porque si nosotros tuviéramos otra alternativa económica, tranquilamente a Chile se le hubiera podido sentar a la mesa de negociaciones, porque les interesa nuestros recursos a ellos, pero también a nosotros nos interesa una salida portuaria. Ellos necesitan nuestro tema hídrico, muy bien, pero nosotros necesitamos también una voluntad del Estado chileno de que respeten el Tratado de 1904 y no nos pongan las trancas al transporte, a la importación y exportación de lo que nosotros tenemos como bolivianos. Y a mí lo que más me entristece de todo esto es que nuestros políticos bolivianos no han abordado en estos últimos 20 años continuo geopolítico estratégico que beneficie a este país, mejores días de ingresos. El gas se nos está acabando, José Luis, y hemos desarrollado el tema portuario, hemos desarrollado el tema hídrico. Esta diferencia del Silala, no, en absoluto nada, porque no hay una orientación política adecuada. Ese es el punto. Cuando dejemos nuestros fantasmas del ayer, cuando dejemos exacerbar nuestros regionalismos o nuestros chauvinismos, creo que ahí tendremos cartas claras para negociar con los vecinos realmente temas que importan a la economía de este país. Lo contrario, vamos a seguir naufragando. Y lo del Silala, acuérdense, si sale algo bueno, ojalá sea así, va a ser un tema político de gloria para este gobierno, ¿no? Porque todos se olvidarán que pasó en eso en Evo Morales, sino que hemos respondido a una demanda. Pero si salimos derrotados, imagínense lo que se viene para el gobierno de Arce Catocora, sin olvidarnos lo que está pasando internamente con este tema de los narcoaudios y todo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Williams Bascope. En este segundo punto, para este segundo punto también, la palabra de Roger Cortés. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se aguarda? ¿Cómo está entendiendo el tema? Yo tengo un conocimiento excesivamente limitado sobre un problema que tiene múltiples facetas y no quiero hablar gratuitamente. Quiero precisar aquellos elementos que están más próximos, más cercanos a nosotros. El primero es que el problema que afrontamos ante esta disputa es que nosotros desafiamos, dijimos que los íbamos a enjuiciar y nos ganaron la mano, número uno. Número dos, hay que recordar que el motivo de la interrupción de nuestras relaciones diplomáticas con Chile es que ellos manipularon al río Lauca, que es un curso, realmente un río internacional, y llevamos décadas por esta ruptura y ellos nos acusan ahora de algo parecido a lo que en realidad ellos hicieron, privar a una zona importante del altiplano de las aguas del río Lauca. El problema con las aguas del Silala, que creo que el conjunto de estudios más serios, hidrológicos, geológicos, en fin, señalan que se trata no de un, como está de moda en la corte en este momento este término feminista, un curso de agua internacional. No, se trata de unas aguas que nacen en Bolivia y desembocan en Bolivia y se hunden en unos humedales. Creo que eso está bastante claro. Ocurre que estas aguas de máxima calidad internacional, muy prístinas, están en una zona donde tenemos poca o ninguna posibilidad de explotarla. Es una zona de muy baja densidad demográfica. Y Chile, que consiguió legalmente un acuerdo para, de forma forzada, artificial, llevar las aguas no a los bofedales, no a los humedales bolivianos, sino desviarlas hacia Chile, para el uso de un ferrocarril británico. Cuando ese ferrocarril dejó de necesitar las aguas, las ha estado utilizando lucrativamente. El problema no es aquí que aboguemos por algo que no es una invención de un canciller o de algún político. Es el agua como un elemento vital de la vida, como derecho básico, o sea, no está allá el problema.
El problema está en que mundialmente tendemos a una escasez de este recurso y el agua se está cotizando en la bolsa de Nueva York en la actualidad porque ocurre que California, que es el estado que tiene la importancia económica mayor en Estados Unidos, que si California se separa de Estados Unidos, tendría la quinta economía del mundo. La quinta economía. Está por encima de la mayor parte de los países europeos, California. Bueno, este estado tiene problemas de sed que le está matando, de una sequía salvaje, de incendios, y de este estado agrícola se está quedando sin agua. Entonces el resultado de la pelea del Xilala, yo dudo que sea dramático, que sea, y no lo digo porque yo sepa, porque he leído en los diarios, creo que la gente más próxima y sensata al conocimiento de cómo se mueve la Corte, opina que además por el fallo negativo anterior, es poco probable en principio, no imposible, que haya una tendencia a un mayor equilibrio de parte de la Corte, y por lo tanto que la demanda de Chile quede, por los huecos que presente, con escasa base. Pero yo creo que el problema no está quién gana, si un ministro o un gobierno. El problema es que el Xilala nos vuelca la atención sobre el agua. Y no se trata solo de proclamar en Naciones Unidas que es un derecho. Es el descuido del Estado boliviano sobre el agua. Aquí, en el Departamento de La Paz, de todos los parlamentarios, opositores y también, desde luego, oficialistas, solo una senadora se ha movilizado por un conflicto que involucra el uso de aguas en el Parque Madidi. La explotación de oro que ha alcanzado el año pasado, escuchen ustedes, 2.500 millones de dólares. Es decir, prácticamente estamos exportando a escala del gas en oro, pero ¿cuánto paga eso por la ley minera que nos dejó el régimen del MAS? 60 millones de dólares por 2.500. Pero no es solo que se lleven el oro, como el empresario de la India, no. Es que allá funcionan cooperativas que por unas migajas se prestan a un manejo, esa es la denuncia, de asociación con empresas internacionales, y no solo se ve el oro, sino que nos dejan unos pasivos ambientales que comprometen nuestra disponibilidad de agua, que la comprometen en la reserva más importante que tenemos. El Madidi ya está a escala mundial, y solo el gobernador, yo lo he escuchado, un gobernador que tiene problemas porque él se embargó la voz en gran medida por la manera en cómo se comporta en su oficina y los problemas que tiene, solo él y esta senadora, que llegó al lugar y ha sido echada, junto con dirigentes indígenas, llegaron y han sido echados a dinamitazos por quienes explotan oro, y ante una indiferencia del recurso agua, porque está el oro por un lado, que se agota demasiado pronto, y el agua que la vamos a agotar de esta naturaleza. Entonces creo que el Xilala tiene la importancia de movilizar a nuestro país para que entendamos cómo aquello que hemos visto eterno y por dado, los recursos, entre comillas, renovables, son la base de la nueva economía. Y el agua es esencial y no le prestamos ninguna importancia. Solo nos preocupamos como cuando ocurrió en La Paz, se movió todo el mundo. Fue en 2016, afrontamos aquella sequía que hizo que hasta el presidente y el gabinete y el parlamento llorase y moviese cielo y tierra, como una señal que tenemos sobre cómo el no atender esta cuestión puede cerrar las puertas, puede liquidar el desarrollo económico, puede convertir en fantasmas a poblaciones. Eso es lo que está tratando de evitar Chile, pero además no quiere pagar lo que ofreció pagar. El argumento de Chile hoy día es despótico. Dice, como este es un curso internacional, y se olvidan que ahí están los tubos, el cemento y todo lo demás, entonces podemos disponer, palabras de la representante que actúa contra un representante nuestro, dice, podemos disponer como nos dé la gana de estas aguas.
a una afrenta se suma otra. Entonces no se trata aquí de remover chauvinismos, sino se trata de un equilibrio. Ha habido un uso comercial, rentable, capitalista de estas aguas que han profitado cientos de millones de dólares. El Estado chileno ha utilizado estas aguas sin autorización, sin respaldo legal. Más allá de eso, recalco, lo que nos está haciendo recuerdo el Silala es que junto a la madre tierra está la madre agua, y que ya, no mañana, no la generación próxima, necesitamos poner al Estado, a nuestras fuerzas, a nuestra concentración ciudadana en la recuperación, en el manejo de estos recursos que sí son vitales. Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Este punto tiene que ver con algunos apuntes respecto a una tarea que también genera bastante preocupación. En determinado momento varios analistas, especialistas decían que las reservas de gas se están agotando, y eso pone en peligro compromisos bolivianos respecto a la venta de gas tanto a Brasil como a Argentina. Pero recientemente hubo un encuentro entre los mandatarios de Bolivia y Argentina que han determinado algunos acuerdos, y por lo menos se ha mencionado que la venta de gas está garantizado. Ello no implica necesariamente que se despejen las dudas sobre el tema de las reservas de gas en nuestro país. Simplemente en tono de reflexión, por cuestión del tiempo, a 5 minutos, por favor, por participación, podemos hacer referencia a este último punto. Y si quieren algunos apuntes también del anterior tema. Empezamos con usted, don Javier Zabaleta. Gracias. Sí, yo antes creo que por lo que estoy escuchando aquí, creo que la capacidad de explicar y aclarar de parte de nuestro gobierno y sus sistemas de comunicación está fallando, porque se está dando a entender aquí, en el caso del Silala, de que el cauce del agua, es decir, la ruta por donde fluye el agua, ha sido modificada, fluyendo ahora hacia Chile cuando en realidad debería fluir hacia Bolivia. Eso es lo que he escuchado acá, y yo entiendo que no es así, que naturalmente el cauce es el mismo. Lo que ha variado, lo que varía es el caudal, porque no, por eso digo, o sea, por eso digo que aquí hay una causa. Por eso digo, no, te entiendo, pues por eso estoy hablando, porque hay una confusión aquí entonces, ¿no? Y creo que esto se debe aclarar rápidamente, porque una cosa es modificar el caudal, es decir, que están fluyendo por ahí 1000 litros, y ¿por qué? Porque se infiltran los otros 1000 litros. Y lo que ha hecho Chile es construir un canal para que no se infiltre nada y los 2000 litros vayan por ese canal, pero bajo el mismo cauce, ¿no? Entonces, si es diferente, como se está planteando acá, de que el cauce en realidad era hacia Bolivia, esas aguas nunca debieron ir hacia Chile, y Chile fue y hizo una modificación del cauce, entonces eso va a ser importante que lo aclare nuestro equipo que está en La Haya, porque hay una seria confusión ahí. Creo que hay que aclararlo y rápidamente, porque yo no desconfío aquí de una mala intención en lo que se está diciendo, sino simplemente que creo que va a ser importante que desde el gobierno se lo aclare para que no haya ninguna duda al respecto. Sobre el tema del gas, sí hay un problema ahí con nuestras reservas, no son las que deberían ser, no estamos en un ascendente de las reservas de gas, y bueno, hasta el momento no hemos tenido, digamos, no hemos faltado a nuestro contrato, no hay ningún incumplimiento de nuestros contratos tanto con Brasil como con Argentina. Por el contrario, lo que está pasando en Argentina es que van a requerir más de lo que necesitan, porque se aproxima el invierno, y con el precio tan alto del gas, si Argentina
no recibe de Bolivia por tubo y tiene que comprarlo de un barco que llega desde el otro lado del Atlántico, entonces es el costo del mismo metro cúbico de gas es casi 3 veces para la Argentina. Imagínense, ese es el rango, ¿no? Y se compran miles de millones de metros cúbicos. Entonces, el ahorro que significa comprarle a Bolivia por tubo, de lo que es lo que llega por barco, el gas licuado. Entonces, definitivamente Argentina está tratando de garantizar la mayor cantidad de gas posible de Bolivia, porque con la subida de los precios por la guerra en Ucrania, definitivamente es un gran gasto para el Estado argentino, y esa ha sido la razón por la que Argentina nos ha pedido de que si Brasil no va a consumir, se haga todo lo posible para que ese gas vaya a la Argentina de forma inmediata, obviamente a los precios internacionales del gas por tubo, ¿no? Que más allá de lo que dice el contrato, obviamente, porque hay un contrato, ¿no? Entonces, es una buena noticia, creo, para ambos países, para Bolivia, porque tiene asegurado el mercado, de que si Brasil no quiere algo, se va directo a la Argentina, o sea, no vamos a tener ahí una bajada de nuestras ventas, sino por el contrario vamos a vender todo lo que se tiene que vender. Y también es una buena noticia para Argentina, porque como te digo, el precio del gas por tubo es casi 1/3 de lo que es el precio del gas que llega por licuado por barco. Y bueno, esto no hubiera sido posible si no fuera por la coincidencia política, ideológica que tiene el gobierno argentino y el gobierno boliviano, ¿no? En otras condiciones esto hubiera sido un problema para ambos países, porque sabemos pues cómo son los desencuentros ideológicos políticos de los presidentes de turno. Esto siempre ha sido así en la geopolítica global, así que ahora ha sido muy fraterna esta reunión, y yo recalco de que nuestro país hermano en la región, Argentina en este caso, siempre ha sido como lo hemos visto como un hermano mayor, ¿no? Nuestro gran hermano mayor del subcontinente, con el que siempre hemos actuado de buena fe con ellos y ellos con nosotros, y la relación que se está entablando ahora con el presidente Fernández va para fortalecer eso, ¿no? Que Bolivia y Argentina son países hermanos que se deben el uno al otro, y queremos mantener eso. Muy bien, muchas gracias, don Javier Zabaleta. ¿Qué dice usted, doctor Vascopé, en este último punto del programa? Bueno, el tema del gas es uno de los ingresos más importantes que hemos tenido en estos últimos años como Estado boliviano, ¿no? El más beneficiado obviamente ha sido el gobierno de Evo Morales, por la bonanza económica que significa el tema de el precio y la alza del petróleo, y que en su momento se benefició Evo Morales, y que obviamente eso lo permitió también despegar con varios proyectos inclusive que se financiaron en cierto momento en la bonanza económica, bastante sociales, como el tema de la UPRE y el proyecto del Evo Cumple, ¿no? Con eso pudo Evo Morales hacer una suerte de campaña constante con coliseos, sedes sindicales y canchas deportivas. O sea, el gas nos significó bastante progreso a este país. Obviamente también nos significó después ver el despilfarro de dinero con elefantes blancos que tuvimos, y que fueron muy tristes. El tema del fondo indígena, la corrupción que se tuvo en su momento que sufrir. O sea, el tema del gas nos trajo una suerte de nueva historia económica y desarrollo de este país, en buenas condiciones en su momento, pero también lamentando la pérdida de millones. Hoy se ha ido tejiendo la hipótesis, que tal vez más adelante vaya teniendo mayor razón por los especialistas, que la gran cantidad de BTUs que tuvimos, ¿no? De OTSFs que tuvimos, que creo que en su época del algonismo alcanzaban una suerte de más de 50 o 51 TCFs, ¿no? Se decía que habían de las probables unas 25, y las no probables otra cantidad similar, entre 22 o 24 TCFs. Llegado el momento, después de que sale Sánchez de Lozada del gobierno, entre Evo Morales, pasados los años se fue certificando que no era así la realidad, que no teníamos la cantidad de TCFs descubiertas,
que lo que habían hecho las transnacionales en realidad era monetizar para tener una mayor elevación en su patrimonio, y que obviamente era inflar lo que supuestamente teníamos de reserva de gas. Pues ahora el gas, no hemos tenido mayores alegrías como Estado boliviano, ¿no? Creo que el último intento que se tuvo, creo que se descubrió un pozo, nos va a dar cierto alivio, pero no es la solución a futuro. Lo que ha sucedido ahora, con este nuevo encuentro entre el presidente argentino y nuestro presidente Arce Catacora, es el compromiso de vender 14 millones de metros cúbicos diarios, ¿no?, a Argentina por un tiempo, y que esto más o menos sería como un buen beneficio al país, pero que también nos tiene que preocupar algo: el descubrimiento de su megacampo de los argentinos del lugar llamado Vaca Muerta. Se ha programado de que esto va a reemplazar a futuro el gas boliviano. Y si nosotros como Estado boliviano no tenemos una propuesta de proyecto o una prospección de explotación de exploración y explotación de nuevos pozos gasíferos para cuantificar en TCFs, va a ser muy preocupante como Estado boliviano. El mayor ingreso que tenemos para las arcas estatales obviamente viene del gas. Por eso es que anteriormente yo manifestaba, nos hemos ido tanto enclaustrando en nuestros traumas del pasado, como es el tema marítimo, este tema del Silala, que no hemos desarrollado algo alterno, por ejemplo, al puerto del Pacífico para otros puertos alternos, que sería un mayor ingreso, menor costo para los empresarios privados, y que aliviaría bastante en lo económico. ¿Sí? Ya a la fecha, actualmente, el tema del gas hace mucho lo que vaya a suceder si descubrimos o no descubrimos megacampos que nos puedan dar un alivio de un largo plazo de unos 30, 50 años más a futuros gobiernos. Hay una política de exploración y explotación seria del actual gobierno, y que hayan dejado los anteriores gobiernos, me pregunto, no sabemos. Hasta la fecha no han sido certificados, no hemos tenido la suerte que una empresa internacional certifique con credibilidad cuántos TCFs en realidad tendríamos actualmente para poder ver los proyectos como Estado boliviano. Seguramente el gobierno lo debe tener muy secreto, o no lo ha querido hacer, pero no tenemos esa certificación que por ley de hidrocarburos tendríamos que hacerlo cada año. No lo tenemos. Es que hay un secreto hermético sobre el recurso gasífero que no logramos hasta el día de hoy los bolivianos saber cuántos TCFs nos quedan para seguir comercializando al mercado brasilero y argentino. Y no se olviden que el tema gasífero, en este momento, por ejemplo, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, hace mucho lo que está pasando en Europa. Ustedes entenderán que el gas como elemento energético de lo que vende Rusia, porque es la primera potencia, ha condicionado inclusive a que no le sean mucho más drásticas las sanciones internacionales, porque hay países que se alimentan del gas ruso, por ejemplo Alemania. Entonces nosotros debemos tomar este elemento del gas como no solamente un recurso a vender, sino como un tema estratégico a negociar con los países externos a futuro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Vascope. Para finalizar, Roger Cortés, en este último punto. Sí, hemos llegado a lo que unánimemente los expertos llaman la fase terminal del gas, y creo que intentar prolongar esta agonía no tiene sentido, sino que entremos a una fase de transición energética. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no existe el interés internacional de inversores para arriesgar capitales en un mercado complicado como es el boliviano. Durante los cierres por el coronavirus se cerraron centenares de pozos, miles de pozos en Estados Unidos y Canadá funcionantes. A los bancos les interesa más ponerlos a funcionar aquellos, y ahora que los precios están por encima de los $100 del petróleo, les resulta mucho más rentable. No es un sitio atractivo Bolivia, y el cierre de mercados, particularmente el argentino, por la perspectiva, no es que Vaca Muerta va a empezar. Vaca Muerta está en plena producción ya. Todo lo que tiene que hacer Argentina es extender sus tubos hacia el noreste, particularmente hacia el norte en general. Está retrasada en eso.
pero tiene una reserva que se habla de 800 trillones frente a lo que alguna vez pensamos tener. Es una enormidad. Eso nos saca del mercado. Necesitamos una transición energética hacia energías limpias. Necesitamos, lo han dicho expertos, una transición energética que no va por el lado del biodiesel, por ejemplo, que fue la apuesta del MAS en su agenda patriótica, y de su aliado, los grandes capitales transnacionales de la agroindustria. ¿Por qué? Porque para producir biodiesel hay que importar más diésel caro, hay que desmontar, y en ese desmonte que está liquidando otra vez un recurso de tanta importancia como son estas reservas naturales, estamos nosotros sacando un diésel que cuando se hacen los cálculos necesitamos venderlo al mercado interno al mismo precio o algo más de lo que nos cuesta importar diésel. Entonces estamos forzados a una transición energética, como también estamos a una transición productiva que no se ha abordado. Creo que este es el recuerdo que queda claro. Lo que ha ofrecido Bolivia no es ampliar su producción para venderle a la Argentina. Le va a poder vender 14 si es que el Brasil accede a que se disminuya el gas que va al Brasil. No es que hay más gas. Los anuncios que hace Alberto Fernández dependen de la buena voluntad del gobierno brasileño, que diga, sí, estamos dispuestos a que Bolivia desvíe parte del gas que nos está haciendo llegar a la Argentina en esta época de invierno. Entonces estamos en ese punto donde no tenemos la posibilidad de decir, vamos a dar esto, si no es con la venia de uno de nuestros clientes. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, a Javier Zabaleta como ex ministro de Defensa, también a Williams Vascopé como abogado constitucionalista y finalmente a Roger Cortés como investigador. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.